Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Esperamos a las 7:05 para comenzar la clase de ahora, porque esta clase sí va a estar interesante. Vamos a hablar de lo que es tumores óseos o tumores en general, ¿no? Los tumores, pues, es una entidad apasionante, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a abordar? ¿Cómo lo vamos a tratar? Los tumores principales. Esta clase tiene dos partes. La parte básica, que es la parte que tiene que conocer, que la verdad, como de conocimiento como médicos. Y la otra parte, definitivamente, el sílabo nos pide tenemos que hablar de algunos tumores específicos. Vamos a esperar un par de minutos para comenzar aquí la clase. Esperemos que se unan más personas. Somos 21. Creo que esperamos ahí, creo que unos 2 minutos más y comenzamos con la clase. Eh, Iré a tomar un café. Muy bien, ahora sí, creo que estamos en una mayoría y voy a comenzar a compartir que la clase de tumores musculoesqueléticos. Por favor, la pantalla que se ve, ¿sí? Por favor, alguien que me diga si la pantalla se está viendo, el audio está bueno. ¿Sí? A ver, voy a buscar el chat. Ok, perfecto. Entonces tenemos también el chat, está abierto el chat. Entonces podríamos a ver qué preguntas también, o al final siempre dejamos unos minutos para algunas preguntas que siempre son importantes en ese tema. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre esto. Mire, tremendo defecto óseo en radio distal. Vimos un paciente que viene de la ciudad de Iquitos, que tiene 6 meses con dolor en el hombro, dolor nocturno, no sé, con antiinflamatorios, toma paracetamol, no tiene mucha impotencia funcional, tiene una masa grande y vemos tiene una circulación colateral. Entonces, eh, yo digo, ¿quién debe ser la biopsia? Vamos a dejar suelto que la pregunta para contestar al final. ¿Qué objetivos tiene esta clase de tratamiento de los tumores musculoesqueléticos? Curar la enfermedad. No siempre se puede curar que la enfermedad. Controlar la enfermedad, disminuir la mortalidad
y aumentar que la sobrevida. Este es nuestro enemigo, un condrosarcoma. Y mire la pieza anatómica que se muestra la parte ósea y la gran invasión a las partes blandas. Entonces, ¿cómo se clasifica en general que los tumores, ¿no? Puede ser tumores benignos o tumores malignos. Por lo menos en esta fase ya tenemos que conocer. Y vamos a diferenciar este diagnóstico. Vemos bordes sumamente nítidos, y eso se llama un patrón geográfico o como un mapa geográfico parecido a un mapa. ¿Y qué es? Y esto de acá no representa un tumor, sino un absceso de Brody. Es una osteomielitis intraósea, una cosa así. Entonces, y vamos a ver otro caso, otro paciente, que yo diría, ¿es tumor? Yo sí, primero, claro, por supuesto, diría que sí. Veo una osteolisis en el centro y veo una reacción laminar en el periósteo. Y lo acercamos más, voy a dibujarlo acá, un hueco en el centro, se ve una osteolisis, y todo el periósteo, mira cómo el periósteo está levantado con una región perióstica en varias láminas. Pero no, ese paciente tiene fiebre, tiene un hemograma compatible a una infección y fluorosis. Entonces, este caso exclusivamente era una osteomielitis. ¿Por qué viene tanto todo este cuento para confundirlos? No, porque el examen clínico, siempre le vuelvo a repetir, es fundamental. La placa de rayos X había que pedir en en dos planos. La tomografía es muy útil, y la resonancia, que hemos repetido varias veces en exámenes auxiliares que usamos en la especialidad, nos sirven para ver sobre todo la invasión de las partes blandas. Es fundamental a un diagnóstico de un tumor pedir una tomografía de tórax, una placa de rayos X, una tomografía de abdomen y una gammagrafía, que es lo que vamos a ver. Es un ejemplo de una gammagrafía de un paciente con mieloma múltiple. Estos sitios más oscuros son sitios hipercaptadores de metástasis ósea. Mira, pobre paciente. Y hay otro examen que tal vez no conocen, que es el PET scan, que es la tomografía por emisión de positrones. Este examen, esto ya hay en el Perú, nos permite estimar aquellos focos de crecimiento celular anormal. Entonces, es algo un poquito más, algo más selectivo que la gammagrafía que estamos pidiendo, pues, que años hemos pedido esto. Entonces, ¿qué análisis también coloqué? ¿Qué análisis que le pedimos a los pacientes? Eso ya hemos revisado, pero esto más específicamente ante un tumor. Pedimos hemograma, velocidad de imitación, PCR para descartar infección, urea creatinina, perfil hepático, examen de orina simple, fosfatasa alcalina y ácida, calcio sérico, deshidrogenasa láctica, electroforesis de proteínas, que eso usamos para descartar el mieloma múltiple, y marcadores. Los marcadores, ahora hay una serie de marcadores. Entonces, ¿qué cosa es lo que hemos conversado? Tenemos la historia clínica, el examen clínico, el examen por imágenes. Con esto, conociendo eso, ya tenemos una aproximación de diagnóstico del 80%. Y hay oncólogos o oncotrauma, y solamente al examinar el paciente, a ver las placas de rayos X, te da una aproximación diagnóstica no del 80, sino cerca del 90%, dependiente a la experiencia. Vamos a ver cómo se hace el enfoque de los tumores. ¿Qué tenemos que saber? La edad es importante, el sexo también, saber si es único o múltiple, dónde está localizado en el hueso y en qué hueso está. Y dentro del hueso, tenemos que ver qué está pasando en el hueso y la forma que tiene, que vamos a ver, qué hay dentro del tumor, cómo se ve adentro, si existe destrucción ósea, reacción perióstica y hay invasión de las partes blandas.
Entonces, vamos a pasar rápido. Tumores, existen malformaciones que de tumores, existen de todos los tejidos, ponte de los más conocidos formadores que de hueso, los malignos y los de sarcoma, formadores de cartílagos, el condrosarcoma, el de origen medular, es muy frecuente el mieloma múltiple. Y vamos a ver algunos casos. Pero la verdad, si uno se toca que la piel, uno puede tener cáncer de piel, de tejido celular, de vasos linfáticos, de la fascia. Todo tejido es susceptible a producir tipo de neoplasias. Lo que tenemos que saber entre tumores benignos, que hay tumores benignos inactivos, que están permanente ahí y no cambian nada, los activos, que hay un crecimiento localizado, y los agresivos, que a pesar que son benignos, van a producir una destrucción local. Entonces, la diferencia entre un tumor benigno y maligno, que es el tumor benigno, no da que metástasis. Esa es la única diferencia. Entonces, todo esto nos va a llevar el examen clínico, las imágenes, todas las pruebas que hemos realizado, la biopsia, ya nos acercamos a un diagnóstico para un tratamiento adecuado y oportuno. Vamos a comenzar viendo algo de la placa de rayos X. Entonces, la placa de rayos X, hay que ver el sitio, los bordes, la extrusión ósea, la región del periósteo, tipo de matriz de extensión. Donde acá vemos en la epífisis del cúbito una lesión netamente lítica en esta zona. Entonces, esto ya nos puede hablar de algo. Vamos a ver este tipo de osteosarcoma. Vamos a ampliarlo y vamos a ver que acá vemos lisis. Hay un hueco de huecos a ese nivel múltiples, reacción que de perióstica, todo el periósteo tiene una reacción levantada, formación que de hueso, estas espículas óseas, que llama en sol que naciente. Vamos a ver en otras imágenes. La gammagrafía solo nos sirve para localizar que la metástasis y con eso hacer un mayor estudio en la zona de hipercaptación. Lo que es importante es esto. Esto es una cosa mucho más importante, cómo lo vamos a catalogar, que el tumor, este sistema de GTM es bastante conocido. Comenzamos de abajo para arriba, saber si es metástasis o no, es cuestión de buscarlas. Para eso la tomografía de tórax, la tomografía de abdomen, el PET scan, la gammagrafía nos va a ayudar mucho. Saber si es intracapsular, este concepto lo vamos a ver. Para eso una placa de rayos X, la resonancia de la zona es importante, y para saber si es benigno, maligno o el grado, se va a requerir una biopsia. La forma de tomar la biopsia puede ser abierta o mediante aguja. Mientras estos sistemas de troca hacen una mínimamente invasión en la zona que uno quiere, puede ser guiada por arco en C, por rayos X, hasta por tomografía, y sacar en la zona que uno quiere. Vamos a ver un poquito este concepto. Esto creo que ya hablaron algo en las complicaciones de las fracturas, que era síndrome compartimental. Ustedes saben que en el organismo existen ciertos compartimentos, donde si este es que la tibia tiene un tumor dentro del compartimento anterior, uno saca este compartimento con todo y el paciente cura. ¿Qué pasa? Este tumor extracompartimental ya no está en un solo sitio, sino está invadiendo varios compartimentos. Entonces, uno tenía que sacar estos dos compartimentos enteros para que el paciente cure. ¿Qué pasa si este tumor involucra las arterias principales de la extremidad?
sería un tumor irresecable. Y entonces, este mismo concepto se da dentro del hueso. Si es dentro del hueso, es intracapsular, un pronóstico bueno, uno corta acá, y el paciente cura. Y acá es un tumor extracapsular, ha invadido las partes blandas, ya se complicó, ya no va a tener una curación el paciente y su enfoque va a ser distinto. Entonces, ante un tumor tenemos que ver la edad, si es único o múltiple, la localización dentro del hueso, si es en la diáfisis o epífisis, en qué parte del esqueleto está, el esqueleto inmaduro, maduro, en qué hueso y qué forma tiene. Eso es lo que vamos a ver. También es muy conocido que hay tumores primarios, que son de hueso mismo, de la estructura ósea, y secundario, estamos hablando más de la metástasis óseas. Y eso es una cosa que tenemos que saber, si esta lesión es única o es múltiple. Entonces, nosotros tenemos que investigar si es único o múltiple, y según eso, ponte los tumores múltiples, el mieloma múltiple, los linfomas, esos son bastante característicos, y eso es lo que nosotros tenemos que saber. Y vamos a ver este cuadro con la edad, ¿no? Entonces, cada edad tiene un predominio de mayor frecuencia de ciertos tumores. Menos de 20 años, los osteosarcomas, pero también se presenta el Ewing. De 20 a 40 años, el osteosarcoma sigue siendo el más frecuente y comienza a aparecer otros tumores, entre ellos el condrosarcoma. Y mayor de 40 años ya hay que pensar en metástasis y en mieloma múltiple. Entonces, acá es importante, porque yo quería estaba por hacer un tiempo, la verdad, no ha sido tan fácil como pensé, hacer una calculadora de tumores musculoesqueléticos. Ponte, yo tengo un tumor que está, ponte, en la medular del hueso, entonces podemos hablar de un Ewing, un mieloma, el linfoma. Si está pegado a la cortical, un osteoma osteoide, de efecto fibroso cortical, que son de los más frecuentes, justa cortical, ya está en los osteocondroma, osteosarcoma. Entonces, con esto uno podría tener más o menos cierta idea ante qué tumor está, viendo las características del tumor. Este cuadro es importante. Los tumores benignos son en promedio 3 centímetros, los malignos son mayores de 6. Igualmente, los benignos son de crecimiento lento y los malignos son de crecimiento rápido. Igual la localización dentro del hueso y las epífisis es muy conocido, el tumor de células gigantes, es uno de los más frecuentes de tumores. Metáfisis, hay que acordar de metástasis, más o menos hay que acordarse igual, es asiento de la metástasis. La diáfisis es común en mieloma, en sarcoma de Ewing, en linfomas. ¿Qué aspecto tiene, el tumor? Los tumores benignos tienen un aspecto muy definido, llamándose un patrón geográfico, que lo vemos ahí. Hay patrones de distribución ósea, el geográfico es uno, el apolillado y el permeativo. Es un patrón geográfico que se limita bien. Este es un patrón apolillado, son varios huecos, y permeativo, que uno no ve la diferencia entre el hueso normal y el hueso malo. Estos son los peores tumores, los más agresivos. Entonces, vemos acá un tumor que tiene un patrón geográfico y ya tiene destrucción de la cortical. Y vemos un tumor, esto es una fractura patológica, acá está el fémur,
y está lleno de tumor, característico de un mieloma múltiple. Vamos a hacer un caso importante. Vino el paciente con este tipo de lesión, entonces le hicimos, tienes un tumor maligno y acá tiene una fractura. El paciente que lo vimos, el paciente decimos, esto no está bien, es un sarcoma, es sumamente agresivo, dice, no, yo voy a hacer mi tratamiento alternativo, y regresa a los 6 meses con una invasión de partes blandas y una destrucción total del cúbito, prácticamente el paciente fue directo a amputación, que tal vez si hubiera tratado inicialmente, podríamos hacer una resección en bloque de todo el cúbito y el paciente no hubiera perdido la extremidad. Otra cosa que tenemos que valorar bien es el periósteo, que es decir, cómo reacciona el hueso ante el tumor. Puede ser reacciones únicas o continuas, eso está hablando que es un tumor de crecimiento lento. Cuando tiene reacciones múltiples, estamos hablando que esta reacción tiene mayor potencial de ser un tumor malo. Vamos a ver ejemplos de tumores malignos. Estos son osteosarcomas. Ven lisis y formación que de hueso. Ya comienza a verse mal. Acá vemos, se ha ampliado una lisis bastante grande, destrucción a este nivel, hay espículas óseas hacia arriba con formación de hueso. Hay otra forma de reacción del periósteo, que son en capas, se llama en capas de cebolla, como ven acá, multilaminar, característico en sarcomas de Ewing. Y acá vemos esta imagen de sol que naciente y ángulo de Codman, característico de osteosarcoma, tumores malignos, por supuesto. Hay que ver qué matriz tiene, qué se ve adentro. Si la matriz dentro del tumor ves una matriz osteoide parecido a hueso, se llama matriz osteoide. Si ves como vidrio esmerilado, es una matriz que es fibrosa, y si ves como un algodón, es una matriz cartilaginosa. Vamos a ver quién trata que los tumores. La verdad, no lo trata ni el oncólogo ni el dermatólogo. Lo trata toda una serie de equipos. Ponte el hospital, los lunes a las 1 se reúne en patología. Por supuesto, en el departamento de patología va el dermatólogo, va el oncólogo clínico, va el oncólogo intervencionista, va el que hace quimioterapia y el que maneja todo lo que es radioterapia, que se reúnen, se discuten los casos clínicos, se ven las láminas, se ven los diagnósticos y la evolución de los pacientes. Una reunión sumamente interesante que en todos los hospitales, una mayoría de los hospitales tienen. Entonces, todos los tumores, ya que uno ha hecho la parte clínica, ya tiene un diagnóstico presuntivo, hay que hacer una planificación. Y la biopsia no puede ser una biopsia en cualquier sitio, sino dirigida, porque si uno hace una biopsia donde hay más lisis, hay una necrosis, no va a encontrar nada. Por eso la importancia de hacer la biopsia en el borde de la lesión lítica. Y generalmente el equipo que debe ser la biopsia es el equipo que debe tratar. ¿Qué tratamientos existen? Intralesional. Uno abre una ventana dentro del hueso y saca el material del tumor y lo puede rellenar con injerto, muy característico en condromas. Presión marginal, cuando se corta al borde del tumor. Resección ampliada, es a 2 centímetros, esto es lo ideal. Resección radical, mayor de 2 centímetros, y cirugía de conservación
que acá tengo una imagen de un fémur que total. Se ha resecado todo el fémur y se ha cambiado por una prótesis especial, prótesis de resección, se llama esto. Otro ejemplo, un tumor maligno, se ha sacado todo el extremo distal del fémur y se ha reemplazado por una endoprótesis. El efecto de la quimioterapia favorece o reduce el tamaño del tumor. Un tumor que no es resecable se vuelve resecable, se calcifica, limita la extensión y todo esto impacta a un pronóstico que mejor. Esta es la parte más importante, la que hemos acabado, sobre el enfoque de los tumores músculo-esqueléticos. Ahora vamos a hablar de algunos tumores principales. Vamos a hablar uno de los principales tumores, como el osteosarcoma, que corresponde al 20% de los tumores malignos, más común en la segunda década de la vida, es un poco mayor en hombres, es en la zona de crecimiento rápido. ¿Cómo que se presenta? Dolor. El dolor se presenta muchas veces en las noches por microinfartos y comienza a tener una masa. Las características, tiene una lesión agresiva en la metáfisis el 90%, puede ser en la diáfisis o en la epífisis. En la metáfisis, que es en la zona donde ha crecido el hueso, donde mayormente producen cambios neoplásicos. Quiere decir, ¿qué cosa puede ser? Una mixta, acá vemos blástica. Blástica es formación de hueso, la vez pasada vimos lítica, unos agujeros, o mixta. Y puede haber lesiones saltadas. Ponte, vemos una imagen acá y yo me parece que estoy viendo una imagen un poquito más oscura para acá. Entonces se llama imágenes o lesiones saltatorias. Este puede ser primario o secundario a enfermedad de Payet por irradiación, osteomielitis crónica, podría producir también secundariamente osteosarcoma, los infartos óseos que también es causa. Acá vemos típico, la reacción perióstica, el triángulo de Codman bastante característico, le falta todo este pedazo de la metáfisis del hueso. Y vamos a hablar otro tipo de tumores frecuentes, que son los condrosarcomas. Condro, que depende de cartílago, esto se presenta un poquito más tarde, realmente a los 30, 40 años, comienzan a presentarse de tipo de tumor, y muchas veces son unos hallazgos. Presenta dolor, siempre es nocturno, dolor nocturno, hay que pensar o dos cosas, es artrosis o tumor. Y también puede ser secundario a encondromas, principalmente. Ustedes notan en esta placa de rayos X como unas señales blanquecinas, como algodón, es característico en los condrosarcomas. Esto puede ser bastante grande, invadir gran parte de las partes blandas, y en este caso es una resección total del fémur, mira, un tumor sumamente grande. Otros ejemplos, y hay casos que parecía un infarto óseo, son bien localizados, y lo único que se puede saber el diagnóstico es mediante la biopsia. Por eso la importancia de la biopsia en el tratamiento o el diagnóstico de los tumores. Vemos otro condrosarcoma, mira la masa que tiene acá inmensa. A veces para estos casos se hace resección de la hemipelvis con una prótesis especial. Y vamos a ver otro tipo de tumores. Este es un linfoma, no tiene reacción ósea. Yo veo fractura y no veo nada más que fractura, o el trazo de fractura, un trauma mínimo,
que es una fractura patológica, se hace una biopsia y nos dio que es que linfoma. Son prácticamente agresivos, bastante agresivos estos. Ahora vamos a hablar de sarcoma de Ewing, un sarcoma bastante raro, la verdad, porque una presentación extraña. Se presenta en pacientes jóvenes, más en la diáfisis como tumor único, y la característica de esta que da fiebre, eritema, edema, que flogosis. Tú aparentemente tú dices, esto es una osteomielitis, tanto que le tomas velocidad de sedimentación, examen de sangre es compatible a una infección. Le haces una punción y parece que fuera pus. Entonces, por eso es la importancia de acercarnos clínicamente más al diagnóstico y realizar la biopsia. Porque si un paciente tiene esos cuadros de flebosis, dolor, ves en la diáfisis de un hueso largo una lisis grande, había que hacer un descarte de sarcoma de Ewing. Ahora, si este ya tiene reacción perióstica de varias láminas con capa de cebolla, que es característica en el Ewing, ya te puede dar una aproximación a lo que tiene. Vamos a ver un poco de no solamente tumores en el hueso, sino las partes blandas, sarcomas. Este es un sarcoma de partes blandas, un sarcoma sinovial, uno de los más agresivos que hay. Miren esta zona acá. Esta zona acá no se ve reacción que perióstica. No veo nada. Acá yo veo osteolisis, le falta hueso y no ha crecido nada. Es decir, no ha dado tiempo para que el hueso reaccione. Eso significa que es muy agresivo. Se le tomó la placa de rayos X de tórax y la tomografía y vemos que hay una metástasis pulmonar. Este paciente se le hizo una resección de este lóbulo y se le resecó el tumor, se amputó parte del pie, y ese paciente tuvo una sobrevida, ¿no? Entonces, antiguamente había mucha cirugía de amputación de los tumores y cada vez hay menos. Vamos a hablar de un tumor un poco especial, que es el tumor de células gigantes óseos. Son en la epífisis, con bordes geográficos. Es un tumor benigno, pero un comportamiento extraño. Vemos acá un tumor benigno que se diagnosticó, y le decimos al paciente, tienes un tumor, no viene, y mira la instrucción que hace. Entonces, un tumor benigno, agresivo que local. Esto va a seguir destruyendo cada vez más. Esto, para que sepan, tiene un grado, no es para que tengan una idea, no es para que se lo aprendan, grados de Kaposi. Grado 1 son inactivos, grados 2 son agresivos, locales, van destruyendo, y grado 3 se comportan, siendo histología benigna, se comportan como sarcoma, y algunos dan hasta que metástasis. Entonces es un intermedio. Mire este tumor de células gigantes, el Kaposi de 3, vino así, el paciente vino con una lesión lítica, regresa y ya no se ve hueso, tiene hueso, pero la erosión es tan grande del hueso que solamente se ve que la cortical. La cirugía es esta, la resección de todo el extremo del radio, la pieza anatómica de todo el radio, y todo esto es el tumor, que es un tumor benigno que se comporta como un agresivo. En este caso, se ha puesto injerto cemento y un fijador externo. Este es el cemento, es el fijador, y posteriormente se ha hecho una cobertura, se quedó la placa expuesta
con un colgajo, que ya hablamos algo de injertos, que de colgajos en las clases posteriores, y es esto de acá, que no es una mano normal, no es un normal, pero que la tiene, que funciona, funciona. Entonces, vamos a ver esto muy rápido, que esto de acá para tener en cuenta. Existe un biológico, se llama demosumat. Este demosumat paraliza el crecimiento de este tumor. Tumor que es un Kapanashi 3, que es no resecable, le dan este biológico y se hace resecable. Entonces, en caso que no sea resecable, uno le puede seguir dando demosumat hasta de por vida, el tumor cae se va a hacer mucho más chico. Eso es para que sepan, lo único. Tumores benignos óseos, en niños es muy frecuente, el quiste óseo simple, un patrón único o múltiple geográfico. A los 6 años, a los 9 años vemos cómo esto crece y se desplaza hacia la diáfisis, ¿no? Tumores benignos, el osteocondroma, es prácticamente una excrescencia ósea, y en esta zona acá tiene cartílago. Vemos una localización que es sumamente grande, y esto pues le incomoda vestirse, ¿no? Por un tumor sumamente grande, esa zona tenía dolor, por la zona que tenía dolor. Puede tener varias localizaciones, y estos osteocondromas, cuando duele e incomoda, tienen la posibilidad de malignizarse. Por eso se indica la resección. Vemos otros tumores óseos, como el encondroma. Enco es dentro, condroma, cartílago dentro del hueso. Se ve la resonancia, que está toda la diáfisis. Se hace una cirugía intralesional, se abre una ventana dentro del hueso, se limpia, en este caso se ha cauterizado y se ha colocado injerto. Tenemos otros tipos de tumores, como el osteoma osteoide, está muy cerca de la cortical, son unos pequeños huequitos chiquitos, y tiene la característica que se con la aspirina. Otro tipo, un osteoide, tiene un nicho muy cerca de la cortical, produciendo dolor intenso. Hay distintos tipos de tumores, y vamos a pasar a los tumores de partes blandas, benignos, como los lipomas. Entonces, ahí vamos a aclarar un ratito, porque muchos dicen, es un lipoma, una masa en la mano, en la extremidad, en la pierna, y hay muchos médicos que lo sacan en su consultorio y cometen un error, porque muchas veces aparentemente es simple, y otras veces es sumamente grande, y vemos acá la relación que tiene este es un nervio, la arteria está acá, todo el paquete está a los lados. Mucho cuidado al sacarlo, porque si no lo haces adecuadamente, acabas haciendo una lesión de las arterias digitales del pulgar, en este caso, el dedo muere. Entonces, no es un lipoma, es un lipoma. Este lipoma tiene varios nombres, y a veces te encuentras con un fibrolipoma que es maligno. Entonces, hay que tener mucho cuidado en hacer la biopsia adecuada. Vemos tumores de partes blandas, como el tumor de células gigantes de vaina de tendón, un tumor benigno, agresivo local. En este caso, acá hay una arteria, acá está la otra arteria, es una resonancia, y ha abarcado las dos arterias. Entonces, si tú resecas este tumor, lo dejas avanzar, hay posibilidad que el tumor está en la mitad, involucrando las dos arterias, y sea irresecable, un tumor benigno que acabe en amputación. En este caso se hizo la disección de los paquetes y se consiguió la resección del tumor, preservando que el dedo, pero definitivamente quedó un área sin sensibilidad. Uno de los paquetes tuvo que sacrificarse. Tumor de nervio, en este caso un schwannoma o un neurolinoma. Entonces, todo este nervio que
mediano, sumamente ancho, y toda la disección con los paquetes nerviosos a ese nivel. Ahí se ve mucho más claro. Tumores benignos o malignos de partes blandas, me acuerdo bien claro, es un paciente que se hizo amigo mío, de Cañete, me acuerdo bien, vino con este tumor sumamente grande, tumor maligno, tratamos de resecarlo, lo resecamos, y hizo una metástasis y el paciente falleció. Y otro paciente, ese también vivía muy cerca a mi casa, una señora, un edificio cercano, presentó ese tumor de partes blandas, era fibrohistiocitoma. Estos fibrohistiocitoma puede ser benigna o maligno. Esto fue maligno. Hicimos la resección, todo esto es el tumor, y esto que hemos separado es el nervio radial. Tuvimos la delicadeza de separar todas las ramas del nervio y sacar el tumor. La paciente tuvo una sobrevida de 5 años después de resecado del tumor. Como hemos dicho, tumor puede ser de todas las estirpes, estirpe vascular, los mangioperisitomas, se ve un aumento a su lado. Este mangioperisitoma puede ser benigno o maligno, hay que tener mucho cuidado en sacarlo. Estos tumores, que parecen buenos, son los melanomas. Hay distinta presentación, no necesariamente deben ser negros, morados pueden ser, unas pequeñas úlceras. Y este paciente me acuerdo bastante bien, un asesor de un presidente presentó este tumor, se le hizo una biopsia y dio un sarcoma de partes blandas. Este paciente acabó amputándose 2 dedos. Otro sarcoma de partes blandas. Miren la característica miocerebroide que tiene el tejido ahí. Y vamos a ver tumores más agresivos de partes blandas, como este rhabdomiosarcoma. Los sarcomas sinoviales y los sarcomas de origen muscular son sumamente graves. En este caso le hicimos una resección de todo el tumor. La axila es esto, el tumor es todo esto. Hicimos una resección del tumor entero. Fue una evolución bastante buena. Los cánceres que de piel también nos corresponde a nosotros. En una pequeña úlcera, es un cáncer epidermoide. Otro cáncer que parece un absceso piógeno, pero era un cáncer de piel. Y los pseudotumores, como la gota, esta es una gota, una deformidad tremenda en la mano, y vamos a ver los quistes artrosinoviales, llamados que los gangliones. Muchas veces tiene un ganglión, es muy simple. Vuelvo a repetir, estos tumores hay que realizarlos, la resección quirúrgica en la sala de cirugía. Vemos la cercanía de la arteria radial está acá, y el quiste sinovial o artrosinovial está a este nivel. Tumores glómicos, esta manchita azulada es una malformación vascular, se llama tumor glómico. El paciente viene con dolor urente, quemante, viene y la historia es: doctor, me duele tanto que me cae agua fría y no resisto, la sábana de mi cama me duele y vengo a que me ampute el dedo. Esa es la historia que el paciente trae. Y vamos a ver otra cosa importante, como la metástasis ósea, osteolisis, 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 osteolisis. Vamos a hablar un poco de enfermedad metastásica. Miren, el pulmón tiene metástasis a toda la extensión del pulmón. Acá tiene una metástasis en la pelvis, se ha hecho una cirugía de conservación, resección de toda la hemipelvis con una prótesis especial. ¿Qué tumores están metástasis líticas? Riñón, pulmón y tiroides, hay que acordarse. Esclerótidas, próstata y mama. Entonces, ¿qué tumores tienen predicción para comprometer que los huesos? La próstata, mama
riñón, hay que tener cuidado. El cáncer de riñón o la metástasis de riñón produce un sangrado intenso. Hay que tener bastante cuidado cuando se opera metástasis del riñón. Y vamos a ver esto. Este cuadro es importante, que nos habla de la expectativa de vida a los 6 meses. El paciente que tiene que metástasis, ¿no? Es 98% en los cánceres de próstata, y en cáncer de riñón al 51% de sobrevida a los 6 meses. Vamos a ver otro concepto de fractura inminente. Cuando ya tiene el tumor, abarca del 50 a 75% del grosor de la diáfisis, ese tiene mucho riesgo de fracturarse. Hay un criterio de Mirrells para que conozcan, mediante un puntaje, es el lugar donde tiene el tumor. Si es el miembro superior, tiene un puntaje de 1. Si es en la región de carga trocantérica, tiene un puntaje que de 3. El dolor, si tiene dolor intenso cuando la carga, prácticamente significa que se va a romper. ¿Y qué tipo de lesión? Si tiene lítica, está en peligro de romperse, y el tamaño. Con esto te da un puntaje, y cuando tiene un puntaje de 9, hay que hacer el tratamiento quirúrgico antes que se fracture. Vamos a hacer un caso de mieloma múltiple. Mire la lisis en el cráneo y la lisis tremenda de todo el antebrazo y húmero, con un pronóstico sumamente malo. Vamos a ver si alguien quiere responder. ¿Es benigno o maligno esta acá? ¿Quién quiere contestar? ¿En el chat hay alguien? ¿Sí? Benigno, correcto. Exacto. ¿Y este de acá? ¿Maligno o benigno? Yo también pienso igual, tiene bastante posibilidad que ese tumor sea malo, ¿no? Esta imagen, ¿cómo se llama? Estas imágenes. ¿Quién hable? Osteosarcoma sol naciente. Exacto, ya con diagnóstico, quiere decir, solamente sabiendo que la clase. Vamos a acordarnos de esto. El tratamiento de las lesiones tumorales son equipo. El tratamiento inicial, quien hace la biopsia, tiene que ser del equipo quien lo va a tratar definitivamente. El objetivo, hacer un diagnóstico integral, ver si está localizado intracompartimental, extracompartimental, si tiene metástasis, no tiene metástasis, y hacer la biopsia para, como objetivo, es el estadiamiento, que es lo que hemos conversado. Todo tiene que ser planificado. Y pasamos a las preguntas. Hay una pregunta que no contesté antes. A ver, ¿cuál es más frecuente? ¿Medular, cortical o justacortical? Justacortical es uno de los más frecuentes. Pues voy a dejar de compartir y vamos a ver si es que alguien quiere conversar de tumores, le gusta, tiene cierto interés en seguir viendo de tumores. Le pasé a unas fotos de tumores al azar. Hasta me parece que le pasé el grupo de tumores, una visita que hacen, una reciente y una antigua, para que exploren algunas imágenes, para que ustedes conozcan y se familiaricen a qué cosa es lítica y a qué tumor no es eso. ¿Qué diferencia un tumor en un absceso de Brody? La biopsia. No puedes diferenciarlo, la verdad. El absceso de Brody que le presenté, es muy difícil decir si es un tumor o no. Uno ve las características, un patrón geográfico, tú dices que es un tumor que benigno. Clínicamente te puede producir fiebre y si hay flebosis, te podría orientar hacia un absceso que de Brody, pero la verdad, definitivamente, ¿qué te va a dar el diagnóstico? En definitiva, en todo tumor, yo pienso,
quien te va el diagnóstico es la biopsia, ¿no? Las blásticas son las que forman hueso y las líticas la que hay un hueco. Esa es la que diferencia un poco. Las formadores que de hueso son las blásticas y las líticas donde se ve un hueco, ¿no? Lo que se ve negro. Que las blásticas se ve blanco. Yo le voy a pasar en WhatsApp, pero algunas imágenes más para que eso quede claro. Muy bien. Tienen mi teléfono, mi correo de la institución también está ahí. Encantados de resolverle preguntas. Y voy a tratar de compartir algunos casos más de fracturas que lleguen al hospital. Muchas gracias a todos ustedes y nos estaremos viendo pronto. Cuídense. Chao.